oligarquía anglo-sionista. Pues, pues quería leer 5 céntimos, un breve fragmento. Hay un documento que apareció en Moscú hace poco, de un rabino muy importante, líder de Chabad. Sabéis que Trump y Milei, y Zelensky también, Trump, Milei y Zelensky son miembros de Chabad, que es una organización jasídica judía muy importante, supremacista. Uno de los antiguos líderes de Chabad era antisionista, eso es verdad, y todo hay que decirlo, pero hay otros que no. Normalmente los rabinos ortodoxos, la mayoría son antisionistas, pero lo que interesa es que uno de los líderes que hubo anteriores al actual de este grupo o secta Chabad, con estos vínculos con Trump, Milei y Zelensky y Epstein, su mujer también pertenecía a Chabad, es un documento que apareció en Moscú, un artículo atribuido a este líder, donde dice que se va a producir la guerra eslavo-ucraniana-rusa. Dice que es interesante para que se maten entre ellos, decía el documento, y que eso se aprovechará para luego construir un Estado de Israel ahí. Esto lo dice este rabino Chabad. Lo curioso es que los líderes de Chabad no desmintieron este documento. Era anónimo, apócrifo, apareció en una revista, en un periódico ruso en Moscú, y no lo desmintieron. Tanto, si no lo desmienten, el que calla otorga. Leo el fragmento muy rápido. Circula un documento en Moscú que se atribuye a un líder de Chabad, donde se plantea el plan de repoblar Ucrania contra ucranios y contra rusos, con judíos, es decir, un sionismo alternativo. Tal documento ha sido considerado verídico por otros miembros de Chabad. El supuesto autor es Menahem Mendel Schneerson. Menahem Mendel Schneerson, el séptimo rabino de la dinastía jasídica de Chabad. El padre de su suegro, Shlomo Schneerson, era antisionista, ciertamente, aunque su yerno y anterior líder de Chabad, Joseph Schneerson, era sionista. Pues es un documento muy interesante, lo podéis encontrar si ponéis las diferencias. Circula por la red, se publica de manera anónima atribuida a este líder de esta secta tan influyente y tan importante. Puigdemont, por cierto, también pertenecía a esta secta y parece que está también vinculado al mundo del Yunque, a Pascal, el FAES y todo eso. O sea, toda la derecha europea, desde Milei hasta Zelensky, hasta Trump, están vinculados a este movimiento. Y dice esto tan curioso, ¿no? Que esto, pero estamos hablando de los años 90, que es cuando se escribió el documento, más o menos, ya prevé la guerra entre Rusia y Ucrania y el desenlace. O sea, la causa de esta guerra diseñada por las oligarquías anglosionistas, ¿no? Las oligarquías anglosionistas, que es poder obtener la excusa después de esta guerra para crear ahí un sionismo alternativo, un Estado de Israel alternativo. Es como que ellos ya se ponen en la siguiente pantalla de la partida de que cuando Israel desaparece, que es lo que dijo Kissinger, que sería para otro vídeo, ¿no? Este tema, ¿no? Si es cierto lo que dijo Kissinger, que él dijo que va a desaparecer Israel en 2027. 2027, dijo Kissinger. En los años 70, el presidente Carver, que es el que funda la Comisión Trilateral de Estados Unidos, Carver, que era demócrata, como Biden, Carver ha utilizado un término que era desintegración controlada, desintegración del sistema controlada, y elabora 2 proyectos, ¿no? El 1980 Project, el proyecto de 1980, y el Global Report 2000, el proyecto para la década del 2000, ¿no? Y son semejantes a la Agenda 30, los puntos de este proyecto, que es de la que estamos ahora, ¿no? La agenda de la década del 20 al 30, ¿no? 11 años, ¿no? Y en esos proyectos son documentos que escriben personajes de la élite de la oligarquía, como Bertrand Russell, el propio Brzezinski, ¿no? Firma documentos de estos libros del proyecto 1960, que está compuesto por 33 libros, y bueno, pues ahí se dicen cosas como la despoblar, y también dicen una cosa interesante. Dicen que el sistema capitalista occidental va a perder su hegemonía. Ellos, la oligarquía, van a seguir mandando, pero el sistema capitalista occidental va a perder su hegemonía porque ya el capitalismo está en su crisis final y no da más de sí. Y entonces ellos plantean un cambio de cromos, pero para que todo cambie y que todo siga igual, ¿no? De lampedusiano, ¿no? Del gato pardo de Lampedusa, cambiar el escenario, cambiar el sistema
pero que la oligarquía siga mandando, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Yo creo que estamos en un proceso, por eso aparecen los BRICS. Ellos saben que el sistema, la hegemonía unipolar occidental, blanca, sionista, etcétera, está caduca, llega a su fin por la propia inercia de las cosas, porque el capitalismo no da más de sí. Esto ya lo dijo Marx, que el capitalismo no es inagotable, que llega a una crisis final y estamos en esta crisis final. Y entonces, bueno, predice que se establecería un califato falso, como ha sucedido con el Daesh. O sea, todas estas cosas, demuestra que eran cosas de los servicios secretos, que es la hoja de ruta que iban manejando, ¿no? Pues el fragmento que quería decir es la amenaza que él hace a Rusia, ¿eh? Lo que le dice es a Rusia que si o estás con Occidente, o sea, con el Occidente trilero de Washington y del sionismo, ¿no? O estás con este Occidente o si te vas con otras cosas, si te alías con el Islam, atenta a las consecuencias. Aquí leo la amenaza que él le lanza a Rusia, ¿eh? Pero con motivo de la crisis económica, la corriente antioccidental y paneslavista podría conocer una rápida ascensión. No es imposible que esta corriente anteponga su fobia a lo occidental a cualquier otra consideración y que busque los puntos en común con el Islam. En este caso, Rusia se pondría en manos de un Bonaparte ruso, se refiere a Putin, que jugaría a las alianzas con el Islam, lo que pondría punto final a las acciones desestabilizadoras llevadas a cabo por hasta ese momento, poniendo en la mesa la opulenta y vieja Europa. La elección del oso ruso resultará decisiva para el futuro de Europa y para el suyo. Y aquí viene la amenaza. Si se levanta contra Occidente, le causará un gran perjuicio, pero este enfrentamiento le agotará. No podrá impedir a la superpoblada China desembarcar en Eurasia. Y aquí cierro comillas. O sea, Duplessis está amenazando de que si Rusia hace esto, que es lo que ha hecho, llevarse bien con el Islam, no ceder a las imposiciones ideológicas, geopolíticas, los imperativos geoestratégicos, dice Brzezinski, del eje anglo-sionista, pues que le amenaza. ¿Y con qué le amenaza? Es curioso lo que dice al final, que China ayudaría a Occidente contra Rusia. Cuidado la amenaza, ¿eh? Y aquí, aquí al final... Se equivocó claramente. De momento sí, pero no me acabo de fiar de China, ¿eh? Con todo respeto, no me acabo de fiar. Y aquí dice los perdedores, Rusia y el Islam. Los perdedores de esta supuesta guerra híbrida en la que estamos. Y dice el autor, Europa conseguirá salir de la Tercera Guerra Mundial habiendo confirmado su unidad política por el impacto de los acontecimientos. Bueno, los países pobres saldrán despoblados de este cataclismo. La Tercera Guerra Mundial habrá acabado con la mitad o 2/3 de la humanidad. Ese es el otro objetivo, ¿no? Despoblar. Despoblar porque un mundo como el que tenemos ahora, de 8.000 millones de habitantes, para ellos es poco manejable, ¿no? Poco controlable. Sí, sobre Ucrania el año pasado como advertencia sin ningún tipo de carga y causó un miedo. La OTAN empezó empezó a ponerse muy, muy nerviosa. Una cosa. Entonces no hay necesidad tampoco de armas nucleares para llegar a un nivel de destrucción muy elevado. Entonces Rusia está muy, muy por delante en ese ámbito, ¿no? Entonces eso es lo que temen también un poco Estados Unidos o la OTAN si se les va un poco la mano con lo que están haciendo en Ucrania, ¿no? Entonces tú no crees que Occidente se atreva a declararles una guerra formal, teniendo en cuenta todo esto. Yo creo que en el caso que Occidente vaya a la guerra formal con Rusia, con ejércitos profesionales, esto tiene que haber sido empujado por los Estados Unidos, ¿vale? Provocado por los Estados Unidos, ¿vale? Y que no haya otra salida. Entonces, porque claro, es que Europa tampoco tiene un ejército un ejército grande, ni un ejército con capacidades, ni un ejército preparado. No, y has visto que tanto Italia como España, como varios países de la Unión Europea, han votado en contra de la propuesta de Macron de llevar soldados a Ucrania, soldados europeos a Ucrania. O sea que la cosa, de momento, Europa no está por la labor de semejante locura, ¿no? Exactamente, y no nos damos cuenta que Rusia, en 4 años de guerra, que creo que ya son 4 o 3 y medio, casi 4,
los soldados que han estado se van turnando, ¿no? O sea, van por, digamos, por grupos, ¿no? Entonces van rotando. Hay una rotación sistemática en el frente militar, con lo que conlleva una experiencia militar de 4 años en la guerra moderna, que no es la guerra de antes, ¿vale? Es la guerra con drones, es la guerra con tecnología, con inhibición de sistemas de defensa del adversario. Es una experiencia que no tiene ningún otro país en el mundo y que a Rusia le han dado un regalo en ese sentido de que se ha tenido que desarrollar por la necesidad y se ha tenido que involucrar en este tipo de tecnología militar en el campo. Rusia tiene más demografía para ir rotando. Ahí tiene también otra ventaja. Exactamente, exactamente. Para ir rotando. Más demografía y más voluntad de proteger sus valores tal y como ellos los entienden. Porque y tiene aquí, más voluntarios. Rusia encuentra muchos voluntarios. Exactamente. Es un país muy pobre, En cambio, es muy difícil que Europa encuentre, ya no digamos voluntarios, sino ni voluntarios ni nada, ¿no? Aquí si hubiera tan semejante cosa, los que pudieran se irían corriendo. O sea, el primero a Abascal, el primero que se iría a Miami o a donde pudiera irse, Abascal se va corriendo, Abascal y Ayuso, bueno, todas esas jarcas se irían corriendo. Todos los que pudieran se irían. En Rusia, en cambio, voluntariamente, con necesidad económica, muchos se apuntan ahí. Exactamente. Y los presos tienen un convenio con Putin que pueden cambiar su prisión a cambio de estar, si están 2 meses en la guerra, les perdonan la pena de prisión, salen de la cárcel, son indultados si están 2 meses en la cárcel. Luego dicen que Rusia es un sistema penal represivo. En Occidente, para que te den semejante indulto, bueno, eso ni se contempla por ningún lado, ¿no? Bueno, yo lo que creo no creo que lamento disentir ahí, ¿no? Pero creo que Occidente no se va a atrever a declarar la guerra. Ellos intentarán ir deteriorando a Putin y a Rusia hasta que aparezca otro Navalny, e ir haciendo mella de que la población rusa se canse, se vaya cansando hasta aparecer otro Navalny. Creo que tampoco van a conseguir eso, pero es lo único a lo que aspiran. Y entonces creo que al final lo que harán será un pacto, que es lo que está intentando Trump ahora, ¿no? Que Trump aquí se está posicionando en contra de lo, digamos, se ha desmarcado de lo que era el imperialismo al uso típico anglo-sionista que representa Macron, Biden, etcétera, o Ursula von der Leyen, se ha desmarcado y él sí que quiere pactar, ¿no? Y entonces yo creo que lo que va, al final ellos van a ser realistas, no pueden hacer otra cosa, lo que quisieran es una cosa, lo que pueden es otra. Ellos quisieran convertir a Rusia pues, en una Alemania 2.0, con todos los valores liberales occidentales en todos los campos, en la moral y en el capitalismo, y ya está. Ese sería su plan, y luego meterla en la Unión Europea. Y convertirla en Occidente y despojarla de toda su idiosincrasia asiática, siberiana y de la estepa, ¿no? Eso, y eliminar el Islam de Rusia, que les molesta a Rusia precisamente por eso, porque tiene 20% de musulmanes y allí no da ningún problema de convivencia. Dice Vox que el Islam crea problemas, multiculturalismo, no sé qué. ¿Qué problemas tiene Rusia con tener 20% de musulmanes y que tiene ministros musulmanes de Rusia? Ningún problema. Ningún problema para la convivencia ni para la cohesión nacional. Entonces, todo eso son. Y Rusia es la prueba de que todo lo que dice la extrema derecha son milongas. Ahí ves a un país multicultural, mestizo, plurinacional, con 20% de musulmanes, un país medio islámico, podemos decir, y no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Y claro, les molesta eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que yo creo que al final van a pactar y que van a dividir a Ucrania en tres bloques, ¿no? Un bloque que se lo van a dar a Zelensky y a los nacionalistas rusos, nacionalistas ucranios, y que va a ser pro-europeo. Otro bloque que sería el de Donetsk, que se lo repartirán y se lo quedará a Rusia a cambio de alguna cosa. Puede ser que por eso echaron a Golani, porque Rusia no intervino, echaron a Assad, perdón. Rusia no intervino, ni Irán, cuando echaron a Assad, puede ser que fue un pacto a Rusia, le dije, la política, las cosas de Palacio funcionan así, ¿no? Esa especulación, ¿no? Pero yo creo que me sorprendió que Rusia no hiciera nada por Assad cuando era geoestratégicamente tan importante. Yo creo que es por un pacto que hay entre bastidores que no conocemos. A cambio de que tú dejes caer a Assad, nosotros te dejaremos que te quedes con Crimea y con Donetsk. Puede ser que sea es una especulación, ¿eh? Y yo creo que al final va a pasar eso, se lo van a repartir y harán un pacto de a Rusia no la podemos cambiar, pues si no la podemos cambiar intentamos negociar y le intentaremos incorporar al nuevo orden mundial
siendo que Rusia tendrá otro ritmo, otra velocidad, se incorpora, pero a su ritmo, a su velocidad, y le respetarán su identidad, lo cual es un fracaso para la oligarquía, pero es que no tienen para más, no pueden hacer más. Ya es mucho para ellos eso. ¿Y qué pasará con otra parte de Ucrania? Decía dividirla en tres. Yo creo que otra parte de Ucrania se lo van a dejar a Israel, que van a construir un nuevo Israel ahí, en una zona de Ucrania, y toda esta guerra, yo creo que la otra pregunta de este vídeo, ¿no? De el porqué de esta guerra, ¿no? ¿Por qué las élites están empecinadas en esto? Más allá de la guerra ideológica y de condicionar a Rusia, que sabían que no la podían condicionar, y de hecho Rusia ha mejorado. Todos los datos lo dicen, que desde que empezó la guerra Rusia ha crecido económicamente, le ha ido bien. A Occidente le ha ido mal. Alemania se está empobreciendo desde que empezó la guerra, energéticamente. Inflación, la locomotora de Europa, Alemania, está en crisis desde que empezó la guerra de Ucrania. A Estados Unidos tampoco le está yendo bien. Rusia sí. Entonces, no tiene sentido. Solo se puede explicar si vamos más allá y entendemos, y ellos sabían que no podían ganar. Como dice Yihad, que a Rusia no se la puede doblegar. Históricamente nunca se le ha derrotado. Es uno de los pocos países que nunca se le ha podido ganar en la historia. Entonces, ¿qué buscan ahí? Un pacto de meter a Israel ahí. ¿Pero por qué quieren meter a Israel en Ucrania? Y hay un documento que, si nos da tiempo, leeré. ¿Por qué quieren meterlo? Porque saben que el Israel que ocupa Palestina tarde o temprano va a caer. Y como tarde o temprano va a caer, necesitan otro lugar. ¿Y por qué Ucrania? Porque Ucrania fue el único lugar del mundo, junto a Palestina, que tuvo un reino israelita en la historia. O sea, uno fue en la época de Musa, de Islam, el reino de los hijos de Israel en Palestina, cuando Dios se lo dio, ya perdieron ese salvoconducto por todos los pecados que han hecho a lo largo de la historia. Pero Ucrania, allí se hizo el reino judío de Hazaria, que Hazaria era Ucrania. Los házaros estaban donde hoy está Ucrania. Y los judíos askenazis, no todos, hay una gente que dice una mentira de que todos los askenazis son judíos, eso es falso, ¿eh? Un porcentaje, un 30%, un 40%, según los estudios genéticos, de los askenazis descienden de házaros. Y los házaros, según los ulemá islámicos antiguos, son unos hijos de Gog. Hablaba de Gog Yihad, ¿no? Son hijos de Gog los házaros. Descienden de Gog, son una tribu de Gog, o sea, una tribu semihumana que de dentro de la tierra, que emergió y luego se convirtió en el judaísmo, ¿no? Es una cosa muy extraña, muy curiosa, un tema que da para mucho, la naturaleza de Gog. Y ellos se convirtieron al judaísmo, los judíos askenazis descienden de ellos, han quedado muchos judíos en Ucrania todavía, entre ellos Zelensky. Tienen allí una peregrinación, que son tan fanáticos que hacen esa peregrinación a Ucrania aún bajo las bombas. Judíos y rabinos de todo el mundo judío van a Ucrania a peregrinar. O sea, para ellos es su segunda Palestina, para ellos, Ucrania. Y entonces, si fracasan en Palestina, como dijo Kissinger, que Kissinger dijo que Israel acabaría en 2027, eso dijo Kissinger, el otro Brzezinski, el gran jerarca y estratega judío americano, ¿no? Y si eso pasa así, pues qué mejor lugar para crear un nuevo Israel, además dentro de la Unión Europea y todo, que en una región de Ucrania. ¿Y cómo se podría llegar a semejante cosa? Pues gracias a esta guerra, ¿no? Rusia estaría en condición de ceder, Ucrania también, todos cederían porque la guerra empuja a ceder, ¿no? Como después de la Segunda Guerra Mundial se crearon cosas, se creó la OTAN, se creó la ONU, se creó el Estado sionista, etcétera, ¿no? Y entonces, pues es lo que yo creo que está en el horizonte. Y si luego pues leo un documento de un rabino que habla de esto y vaticina la guerra ruso-ucrania. Yihad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es el panorama? Es muy interesante todo lo que había hablado, pero yo no quiero perder la oportunidad, ya que esto es un encuentro de moriscos, ¿verdad? Sí. De hacer referencia a lo que tú has comentado antes hace un tiempo acerca de la balcanización de España, ¿no? Y bueno, esta balcanización de España ya existió. Recordemos que en España fue ejemplo para estos modelos actuales de lo que ya se hizo en el pasado. O sea, un país, una región, una península ibérica en completo, donde se anuló una historia, donde se negó un idioma, donde se negó una religión. O sea, este uso nazi de la historia no es nuevo. Ellos aprenden de la historia de España. Incluso hubo algunos referentes acerca de este ejemplo que tomaban de Isabel la Católica,
algunos en los Balcanes, ¿no? Algunos autores de genocidio en los Balcanes. Porque para estos señores, lo que pasó en la península ibérica es un ejemplo, un modelo a seguir de cómo es capaz, se puede llegar hasta un idioma entero de una sociedad española, bueno, o ibérica, ¿no? Y eso ha pasado aquí. Por lo tanto, no es que vaya a pasar, es que ya pasó, que ya sucedió. Y lo que estamos viendo actualmente es la repetición al mantenimiento de un estatus que nació de esa, como le llaman ellos, reconquista, ¿no? La cuestión también es verdad que hemos hablado del aspecto militar en concreto, pero yo me gustaría resaltar la figura del líder. ¿Podría haber sido todo esto posible sin un personaje como Putin, como la persona de Putin? Porque seamos sinceros, el líder, de alguna manera, es quien hace viable o visible toda esta ideología de enfrentarse, en este caso, a un designio de parte de Europa, de tu destino, ¿no? Hemos visto a una sociedad que se ha arraigado en sus valores familiares, ancestrales, tradicionales, frente a unos valores, democráticos no utilizaría, sino libertinos en cuanto que todo vale, la economía, por dinero todo se puede hacer, sigue tu dinero y en fin, este mundo que nos lleva el capitalismo alocado o neocapitalismo, que es exponente de unos personajes en España que es capaz de matar a miles de personas de ancianos en una residencia y justificarlo, porque eso es lo que hay, ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Y, por ejemplo, en la sanidad pública andaluza, que estamos viendo últimamente como casos terribles de cáncer, no se están atendiendo, porque no hay recursos, no hay economía. Pero, en fin, este capitalismo que es lo que todo vale por dinero, es lo que se quiere implementar en Rusia y en el mundo entero, en China también, si es posible, ¿no? Porque el mundo lo deciden los capitalistas o los oligarcas. Y ante eso se enfrentan personajes. En este caso, Putin. Ojalá hubiéramos tenido algún Putin en este país o en nuestra comunidad musulmana. Hemos nombrado algunos, ¿no? Hemos nombrado algunos que se han intentado oponer y han tenido suerte terrible a base de ataques de la OTAN o de la Unión Europea militar para acabar con su vida y además exponerlo, ¿no? Aquel que se resista a nuestro designio va a acabar, pues, como Gaddafi o Assad. En el caso de Assad, ¿no? Es verdad que el hombre no tuvo lo que tiene que tener un líder. Yo entiendo que eso es difícil. Conseguir enfrentarse a la Unión Europea, al mundo occidental, y imponer tu voluntad como pueblo es exponerse a la muerte. Eso es quien lo hace. Lo hizo Hugo Chávez, lo está haciendo Maduro, lo está haciendo algunas regiones del mundo, pero eso es muy complicado. Y hace falta mucho conocimiento, mucho valor y mucha identidad, cosa que los árabes no tienen. Cosa que los países árabes, es que muchas veces se nos acusa, es que los árabes no habían hecho nada, ¿verdad? Y es que yo veo a los árabes divididos. Hemos celebrado recientemente el Eid y uno lo ha hecho un día y otra gente otra. ¿Por qué? Porque según eres árabe o eres de Occidente, del Magreb, ¿no? Un día u otro. Estamos viendo la división del mundo árabe porque nuestros líderes no imponen la paz. La imposición significa también cesión. O sea, hay que buscar la unidad. Hay que buscar la unidad por encima de cualquier interés personal. Y sin embargo, los líderes musulmanes, me refiero a los nuestros, no imponen esa capacidad de negociación para que seamos un único pueblo unido frente a problemas naturales de nuestra comunidad o problemas de la propia umma islámica, le hace Palestina o le hace cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, para este enfrentamiento necesitamos líderes que pongan en marcha esa defensa de los valores propios de nuestra cultura, sea musulmana o sea rusa, ¿no? Y eso es gracias a Putin. Y lo vemos al propio Trump, a veces hasta me da pena, si eso fuera posible, ve al líder del mundo libre humillado por el otro hombre fuerte de Estados Unidos, el Dios Monk. Bueno, ese tipo de pantomima, de fantoches, personajes como Macron, que son unos pompinas, son unos desgraciados, unos que le pegan la voz en público. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Sin embargo, y eso literalmente es una falta de liderazgo.
¿Con quién negociamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos de la paz? Sin embargo, en otro bando, en el bando de Putin o en el bando de China, tenemos un liderazgo claro. O sea, ahí el padre de la nación está Putin, o en el caso de China, permíteme recordar el nombre, pero no. El caso es que tenemos un liderazgo claro. En el mundo islámico no tenemos ese liderazgo claro. ¿Quién es el líder de la comunidad islámica? ¿Quiénes son los líderes de la nación islámica? Hemos visto a Al-Assad, como tú nos has nombrado aquí. Bueno, posiblemente este hombre fuera débil, posiblemente le cayó en suerte ese hijo de, y no está a la altura de una gran confrontación mundial, como estábamos hablando. Supongo que vio el fin de Gaddafi, ¿no? Lo que hicieron con Gaddafi y se echó a temblar, humanamente comprensible, ¿no? Lo que le pasó a Gaddafi. Un líder debe estar, como tú dices, para eso es líder, ¿no? Es su responsabilidad, tiene su privilegio, pero tiene también su responsabilidad de estar en primera línea de frente. Claro, y eso es complicado. Ver lo que le pasó a Gaddafi, cómo le empalaron, cómo lo televisaron su empalamiento, es muy duro, ¿no? Pensar en eso a cualquiera se le cae. Ojalá de todo esto, la comunidad islámica a nivel mundial sacara líderes. Él también lo tenía perdido, se fue. No sé, no voy a juzgarle, pero te entiendo. Yo os digo, militarmente podemos hablar mucho, evidentemente. Yo creo, como bien ha dicho nuestro hermano, que han desarrollado una tecnología que es impresionante. Pero mira, esta tecnología va asociada, por ejemplo, cuando tira el Oresmi, que tiene una profundidad de alcance de 100 metros hacia niveles inferiores, ha sido un ataque, digamos, a la estructura interna. Nadie lo ha visto. O sea, sí, ellos lo saben, los líderes lo saben, pero la opinión pública no ha visto una gran explosión. Fijaros, también eso es importante cuando hablamos de cómo algunos personajes, como el nefasto Netanyahu, alardea de que él es quien mueve los hilos en el mundo. O sea, yo propongo, o sea, promuevo un terrorismo de Estado a través de vinculaciones con grupos islámicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es como la mafia cuando dice, el que ha matado a fulano soy yo. O sea, si no te identifica y dice, eso que ha pasado ahí he sido yo. Hemos hablado de Nord Stream, hemos hablado del ataque digamos, a civiles y terrorismo de Estado, y sin embargo ellos tienen que ponerlo a cierto nivel. A cierto nivel, sí, porque ante la opinión pública, vuelvo a repetir, ante la opinión pública, ellos son santos. Ellos son santos. Y cuando tú te explicas, mira, que esto es propaganda rusa o propaganda islámica, tú le enseñas la vida de un musulmán y dices, no, es que eso es propaganda vuestra. No es verdad. O sea, digamos, el adoctrinamiento permite que tú puedas exponer ostensiblemente tu mafia, tu extorsión al mundo y no tener consecuencia ninguna. Y no tener consecuencias ninguna. O sea, libremente ellos pueden matar a niños, mujeres, porque sí, porque le da la gana. Y nadie dice nada porque está adoctrinado. Por lo tanto, la violencia no solamente hay que ejercerla, sino también, digamos, anunciarla. O sea, yo soy capaz de matar a tu pueblo, a tu líder y a tu gente. Ten cuidado conmigo. Porque yo, perdón que te diga, sigo insistiendo, el apagón de España, cuando hubo el apagón, que nos dejó a dos velas, nunca mejor dicho, ¿verdad? Fijaros, un apagón a nivel de que ninguna estructura de defensa existía. No sé exactamente, pero bueno, puede que sí, ¿no? Y sin embargo, ¿quién provocó eso? Yo para mí que estaba los judíos, los sionistas detrás, como diciendo, ten cuidado que os podemos derribar en cuando queramos. No os paséis con nosotros, que somos muy fuertes. En fin, este mundo es muy complicado. Bueno, hablando de eso, hablando de ese tipo hablando de ese tipo de intervenciones occidentales de falsa bandera, tenemos el Caucus, ¿no? El teatro Caucus, creo que se llamaba, ¿no? El teatro Caucus de Moscú, sí, donde hubo exactamente, este ataque, que si sabéis la fecha es para echarse a temblar, la fecha en que sucedió ese ataque, ¿no? Es que dijeron en el día del Purim. El día del Purim, que es cuando sectores extremistas del judaísmo, no todos los judíos, nunca hay que dejar de repetir esto, hay judíos nobles, muchísimos que conocemos, de Natura y Carta, judíos antisionistas, judíos nobles, muchos judíos, por cierto, que viven en Marruecos, por ejemplo, y que se llevan bien con la comunidad musulmana marroquí, etcétera, ¿no? Y son patriotas.
Pero hay otros que, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que crean ciertos servicios secretos y ahí lo mismo, ¿no? Hay unos extremistas y que utilizan el día del Purim para conmemorar la matanza de los judíos, el día del Purim, que está en el libro de Esther de la Biblia. Y claro, justamente estos supuestos terroristas Daesh o tal, que ya sabemos quién son, hicieron en el teatro de Moscú, en el teatro Caucus, el 11, que no me acuerdo el día en que fue, ¿no? Pero lo que era el día del Purim. Si lo miráis, la fecha en que fue el asalto al Palacio de la Música de Caucus de Moscú, fue en el día de Purim. Y claro, ¿eso por qué lo hacen? Es como ellos, como no pueden derrotarle a Rusia, lo que hacen es este tipo de ataques de falsa bandera, que yo creo, yo aquí pensando mal, es mi hipótesis, que esto suceda en suelo ruso, cuando Rusia lo tiene todo más o menos controlado. Yo creo que fue bueno, es una especulación, ¿no? Pero que fue la OTAN, Rusia dejó hacer para darle un poco de anchas al relato, a la narrativa sionista, ¿no? Que la narrativa sionista necesita de alimentar la existencia de este terrorismo, de que existe este terrorismo para justificar sus genocidios, necesita la existencia, y su islamofobia en Europa necesita. Entonces Rusia parece que dejó hacer a cambio de cosas, a cambio de pactos y tal. Pero bueno, es una hipótesis. Sí, adelante. Que si nos acordamos bien de lo que sucedió, estas marionetas extremistas, ¿no? que utilizan el occidente colectivo y el sionismo, ¿no? Fueron detenidas de camino a Ucrania, ¿vale? O sea, estos terroristas fueron detenidos de camino al lugar que sabían que iban a ser protegidos, de camino a Ucrania. Sí. O sea que un evento muy curioso. Y respecto a lo que mencionaba Yihad, muy interesante, sobre la división en el mundo islámico, ¿no? de los musulmanes, pues precisamente yo lo vinculo con exactamente lo que está sucediendo con Rusia, con esa visión de una nación multiétnica versus a esa nación única, identitaria, religiosa, blanca. Y precisamente lo que precipitó esta división en el mundo musulmán fue precisamente el nacionalismo étnico que se inoculó en el colonialismo, bueno, a partir del colonialismo, después cuando se crearon las naciones-estado en el norte de África y en Oriente Medio y Próximo, con identidad basada en la lengua, en el color, en identidades para dividir, o sea que se reconocieran solo una nación respecto a su lengua, respecto a su cultura más próxima. Entonces, esa división formó pequeñas naciones que eventualmente se iban a enfrentar unas a otras. Entonces, esto es en el mundo, esto era beneficioso para el colonialismo y el occidente, porque esas naciones que antaño habían sido hermanas, ¿no? Bajo una misma nación islámica que se extendía desde donde desde Oriente a Occidente. Sí, el califato se desgaja con este nacionalismo. Por ejemplo, Abdul Wahab Najed, el creador del wahabismo, y que hay un libro de un espía inglés que dice que él le financió, pero bueno, sería entrar en otro tema. Él utiliza el nacionalismo árabe y tribal contra el califato otomano, ¿no? Lo que pasa es que ya esa batalla está perdida, ¿no? Está perdida porque ya está perdida hasta que no llegue el Mehdi, ¿no? Inshallah, porque sí, yo creo que recomponer el califato a estas alturas es muy difícil. Mira lo que le pasó a Gaddafi, lo que le pasa a Assad, etcétera, es muy difícil. Pues tendrían que ser los presidentes de los países islámicos los que se pusieran de acuerdo, y ellos o no quieren o no pueden. Ellos es muy difícil. Entonces, recomponer esto es utópico. Yo creo que es mi opinión, hasta que no llegue el Mehdi, esto no hay humano que lo pueda resolver. No hablo de recuperación, hablo de análisis, más que nada. Para analizar el origen de las causas. Sí, se descompone por estas subversiones. El nacionalismo es una de ellas, pero también el liberalismo, el modernismo, y hizo mucho mal el Abdul Wahab Najed, ¿no? El wahabismo, que fue lo que, y el movimiento de la salafilla en Egipto, pero sobre todo el wahabismo.
Y hoy en día ya, claro, hoy en día yo mejor unos estados-nación tipo Al-Assad que un califato falso como el que nos quieren vender estos de Daesh y estos salafistas califato ultra falso, ¿no? Sí, claro. Adelante. Si me permite, mira, siguiendo la pista de la descomposición de la Unión Soviética, ¿no? Que se le abrió como un melón a la oligarquía, lo que tuvo que derrotar la Rusia actual fue precisamente a su oligarquía, o sea, unos sectores de su sociedad que se hacen ricos de manera exagerada porque el capitalismo te lo permite, ser tremendamente rico frente a una población tremendamente pobre. Ese tipo de comportamiento, de estructura económica, solo se da en el capitalismo y se basa en unos valores que son contrarios a los que podemos denominar de alguna forma socialismo, cuando todo hay una igualdad, ¿no? de la sociedad, un equilibrio. Esos son precisamente valores en los que se basa el Islam. El Islam produce una sociedad igualitaria mediante mecanismos de solidaridad, de hermandad, y crea una sociedad solidaria. Hay prohibiciones sobre la oligarquía, sobre el uso, acaparación excesiva del capital, o sea, todo un mecanismo para evitar una oligarquía que derrumbe a la sociedad. Y todo eso basado en valores que son contrarios a la humanidad. O sea, lo que hablaba Hassan al principio, o sea, valores de permitir ciertos comportamientos, que todo vale, todo se permite, si se paga, si tú tienes dinero puedes ser lo que quieras, en fin, mientras que en el otro mundo, digamos, hay unos valores que son estructurados en la familia o en la estructura tradicional. Esos son también valores que se pueden aplicar al Islam. Por lo tanto, esta palabra que ha dicho nuestro hermano Ale me parece interesante. Rusia, en algún sentido, puede defender o está basado en valores que debería defender el Islam a nivel mundial. Lo que pasa es que, evidentemente, hemos sufrido un desmembramiento como ideología, precisamente, como pensamiento, que vemos que los musulmanes tienen argumentos religiosos para enfrentarse a otros musulmanes. Y esto, evidentemente, como dice nuestro hermano, que solo puede arreglar Mahdi. Hombre, yo me niego. Yo creo que tenemos que intentarlo, intentar arreglar algo que está en nuestras manos. Bueno, sabiendo que Allah puede más, por supuesto. Pero sí que es verdad, por último, las palabras que me sacaste ya antes, que mis palabras pueden ser mal interpretadas, cuando dije que el Corán y el Islam pueden ser valores sociales, que en esta humanidad tienen que darse de valer a valores. También la palabra de nuestro hermano de Hassan acerca del califato se malentiende desde el principio. O sea, el califato se ve como una opresión de un sistema doctrinal cuando en realidad es otra cuestión. Digamos, la mala interpretación de las palabras en su origen, porque hemos sufrido un adoctrinamiento. El otro día, cuando tuve una charla, descubrí que la primera traducción que se hace del Corán al castellano, al español, al idioma latino, perdón, es previamente aquí en España en el siglo después de la conquista de Córdoba, un cura, presidente, un arzobispo de Toledo, creo que se llama Jerónimo de Rada, y hace la primera traducción del Corán. ¿Por qué tenían interés ellos en traducir el Corán al latín? ¿Por qué? Porque querían saber el pensamiento de los musulmanes, querían entenderlo para poder adoctrinarlo, para poder combatirlo, y eso es lo que han hecho ellos, combatir al Islam desde conociendo el Islam, conociendo el propio Corán y utilizando esa tergiversación de la información que nosotros mismos hemos creído, los propios musulmanes, quizás porque hemos abandonado esa comunicación directa con el Corán, con el Islam, y la hemos dejado en manos de sabios o de intermediarios. Bueno, me he extendido demasiado, perdona mis palabras. No, tranquilo. Tranquilo, está muy bien. Sí, eso es matización, ¿no? Que evidentemente, ojalá, inshallah, que viniera un emir que unificara. Pero claro, viendo el panorama, a ver, yo creo que el Islam va a prevalecer, obviamente, hasta Yom al-Qiyamah, como dice el Hadith. El Hadith, de hecho, dice que el Magreb prevalecerá en el Hajj hasta Yom al-Qiyamah. El Magreb es esa región en la que estamos nosotros, y desde Senegal hasta Egipto, España y todo el norte de África, pues es el Magreb, ¿no? Esa región, dice el Hadith, que va a prevalecer lo cita Ahmed Suruk en su libro Aqaid Tasawuf, los fundamentos del Tasawuf, este Hadith de que el Magreb permanecerá en el Hajj, en la verdad, hasta el día del juicio, ¿no? Por lo tanto, ellos, aunque hay unas partes del Islam que van a prevalecer intactas, y es que
Quería leer un fragmento muy corto de Duplessis, este espía francés, que este libro lo escribió en el 2002, o sea, con mucha antelación. En este libro, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Duplessis predice que va a haber el conflicto con Rusia, predice que va a haber golpes de Estado salafistas, terroristas, primavera árabe, como lo que ha sucedido finalmente con Golani, predice la crisis económica del 2008, que luego sucedió. Bueno, predice que se establecería un califato falso, como ha sucedido con el Daesh. O sea, todas estas cosas, demuestra que eran cosas de los servicios secretos, que es la hoja de ruta que iban manejando, ¿no? Pues el fragmento que quería decir es la amenaza que él hace a Rusia, ¿eh? Lo que le dice es a Rusia que si o estás con Occidente, o sea, con el Occidente trilero de Washington y del sionismo, ¿no? O estás con este Occidente o si te vas con otras cosas, si te alías con el Islam, atenta a las consecuencias. Aquí leo la amenaza que él le lanza a Rusia, ¿eh? Pero con motivo de la crisis económica, la corriente antioccidental y paneslavista podría conocer una rápida ascensión. No es imposible que esta corriente anteponga su fobia a lo occidental a cualquier otra consideración y que busque los puntos en común con el Islam. En este caso, Rusia se pondría en manos de un Bonaparte ruso, se refiere a Putin, que jugaría a las alianzas con el Islam, lo que pondría punto final a las acciones desestabilizadoras llevadas a cabo por este hasta ese momento, poniendo en la mesa la opulenta y vieja Europa. La elección del oso ruso resultará decisiva para el futuro de Europa y para el suyo. Y aquí viene la amenaza. Si se levanta contra Occidente, le causará un gran perjuicio, pero este enfrentamiento le agotará. No podrá impedir a la superpoblada China desembarcar en Eurasia. Y aquí cierro comillas. O sea, Duplessis está amenazando de que si Rusia hace esto, que es lo que ha hecho, llevarse bien con el Islam, no ceder a las imposiciones ideológicas, geopolíticas, los imperativos geoestratégicos, dice Brzezinski, del eje anglo-sionista, pues que le amenaza. ¿Y con qué le amenaza? Es curioso lo que dice al final, que China ayudaría a Occidente contra Rusia. Cuidado la amenaza, ¿eh? Y aquí, aquí al final... Se equivocó claramente. De momento sí, pero no me acabo de fiar de China, ¿eh? Con todo respeto, no me acabo de fiar. Pero... Y aquí dice los perdedores, Rusia y el Islam, ¿eh? Los perdedores de esta supuesta guerra híbrida en la que estamos. Y dice el autor, Europa conseguirá salir de la Tercera Guerra Mundial habiendo confirmado su unidad política por el impacto de los acontecimientos. Bueno, los países pobres saldrán despoblados de este cataclismo. La Tercera Guerra Mundial habrá acabado con la mitad o 2/3 de la humanidad. Ese es el otro objetivo, ¿no? Despoblar. Despoblar porque un mundo como el que tenemos ahora, de 8.000 millones de habitantes, para ellos es poco manejable, ¿no? Poco controlable. Sí, Alex. Pues no sé de cuándo es ese libro, cuándo se hicieron esas predicciones. Escrito en 2002. 2002, ¿no? O sea, 2002, en pleno poderío estadounidense, parecía que era un Titanic que no se podía hundir, ¿no? Los Estados Unidos. Pues a día de hoy yo creo que han cambiado mucho las cosas respecto al 2002. O sea, yo veo que no contaban que Rusia tendría un líder tan carismático como Putin. No contaban con que sería capaz de ser resiliente frente al asedio del occidente colectivo contra una sola nación, Rusia. No contaban con la Unión Rusa, que en las dificultades Rusia se une. Eso, no sé cómo no contaban con eso después de ver lo que pasó con la Alemania nazi. Y no contaban con que China y el sur global se diera cuenta, despertaran de que habían estado sumidos en la dictadura del terror de los Estados Unidos, de ese mundo basado en reglas, pero las mías, ¿no? Y si vas en contra, yo tengo el poder de cambiar, de hacer, deshacer, pero tú quédate ahí quietecito porque como se te ocurra decir una palabra, te aplasto con mi bota en el cuello, ¿no? La actitud esta de los Estados Unidos. Entonces, lo que no contaban los Estados Unidos es que perderían ese poder económico, que perderían esa influencia del dólar, y no contaban que todas esas naciones a las cuales masacraron durante años, causaron guerras, causaron hambre, destruyeron pueblos enteros.
robaron a mansalva los recursos de las naciones a las cuales iban. No contaban que esas naciones se reunirían y llegarían a un entendimiento común en contra de ellos mismos, ¿no? Entonces yo veo que Estados Unidos ahora mismo está en un serio aprieto y veo que es muy difícil que pueda salir victorioso de lo que está por venir, porque está... Perdón. No, sigue. Ah, vale. Lo que está por venir no es bueno para Estados Unidos. O sea, el dólar cada vez lo quiere menos gente quiere el dólar. China, aunque, claro, o sea, dices que no te fías mucho de China y todo eso porque, claro, no se sabe, porque China es muy pragmática y también si una cosa le viene bien, la hará, ¿sabes? Aunque... Yo creo, Alex, que hay... Carver lo llamó en los años 70, el presidente Carver, que es el que funda la Comisión Trilateral de Estados Unidos. Carver, que era demócrata, como Biden, Carver ha utilizado un término que era desintegración controlada, desintegración del sistema controlada, y elabora dos proyectos, ¿no? El 1980 Project, el proyecto de 1980, y el Global Report 2000, el proyecto para el año para la década del 2000, ¿no? Y son semejantes a la Agenda 30, los puntos de este proyecto, que es de la que estamos ahora, ¿no? La agenda de la década del 20 al 30, ¿no? 11 años, ¿no? Y en esos proyectos son documentos que escriben personajes de la élite de la oligarquía, como Bertrand Russell, el propio Brzezinski, ¿no? Firma documentos de estos libros, del proyecto 1980, que está compuesto por 33 libros. Y bueno, pues ahí se dicen cosas como la despoblar, y también dicen una cosa interesante. Dicen que el sistema capitalista occidental va a perder su hegemonía. Ellos, la oligarquía, van a seguir mandando, pero el sistema capitalista occidental va a perder su hegemonía porque ya el capitalismo está en su crisis final y no da más de sí. Y entonces ellos plantean un cambio de cromos, pero para que todo cambie y que todo siga igual, ¿no? De lampedusiano, ¿no? Del gato pardo de Lampedusa, cambiar el escenario, cambiar el sistema, pero que la oligarquía siga mandando, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Yo creo que estamos en un proceso, por eso aparecen los BRICS. Ellos saben que el sistema, la hegemonía unipolar occidental, blanca, sionista, etcétera, está caduca, llega a su fin por la propia inercia de las cosas, porque el capitalismo no da más de sí. Esto ya lo dijo Marx, que el capitalismo no es inagotable, que llega a una crisis final y estamos en esta crisis final. Y entonces finalmente, pues ellos saben que va a caer este sistema tal y como está montado hoy de unipolar, hegemonía anglosionista, capitalista, va a caer. Y entonces ellos ya están preparando el escenario siguiente, que esto es la Agenda 30, la Agenda 2030, de un mundo sin esta hegemonía, pero con la misma oligarquía, con un nuevo sistema. Y este nuevo sistema que ellos buscan, ahí es donde ellos tienen que negociar con los nuevos actores, con los BRICS, Sudáfrica, Brasil, China, Rusia, darles un encaje, pero no es como a ellos les gustaría. Se ven obligados a ceder, no tienen que ceder cosas, no es lo que les gustaría, que cedieran al imperialismo ideológico, pero estamos en un escenario nuevo que es inevitable y que ellos ya sabían que esto iba a pasar. O sea, ellos ya diseñaron este escenario. O sea, y ellos ya saben que no pueden derrotar a Rusia. Saben que no pueden derrotar a Rusia y saben que Estados Unidos va a fracasar y que la economía occidental y el dominio occidental va a caer. Lo saben, pero ellos ya están preparando el nuevo orden. O sea, el nuevo orden mundial, que es un mundo sin hegemonía occidental, y están diseñando cómo va a ser estamos en una época de transición, cómo va a ser este nuevo mundo multipolar, pero ellos quieren seguir llevando la manija ahí. Pero como es una zona de cambio, pues hay cosas, es arriesgado para ellos también, porque van a perder cosas. Pero que el poder occidental, la hegemonía occidental y el sionismo también van a caer, eso no hay ninguna duda. El mundo nuevo que va a aparecer ahora es una oportunidad para nosotros, para el Islam, y ellos quieren intentar a remolque seguir mandando en este mundo nuevo. Y ellos, porque ellos saben que esto va a ser, ellos no les pilla de sorpresa lo que está pasando. O sea, ellos ya saben que la economía occidental va a caer, que el sionismo va a caer, que Rusia y China son los emergentes, saben que viene un mundo nuevo, que el capitalismo ha llegado a su fin, y entonces ellos están en la etapa de cómo gestionar este mundo nuevo.
que saben que viene un mundo nuevo y cómo gestionarlo. Claro, el tema es que es muy posible que lo tuvieran diseñado y tuvieran las predicciones de lo que puede suceder. Pero esto, yo supongo que hay pocas personas conscientes en la élite de estos planes, porque requieren de mucha comprensión, ¿no? del mundo. Pero los demás, los que son los que ejecutan todos los planes y que ya tienen una ideología y tal, estos son los que están asustados, los que porque no saben lo que va a pasar, y Estados Unidos Como Aznar, ¿no? Que estaba muy nervioso Aznar con los pactos de Trump con Putin, estaba muy nervioso Aznar y el FAES. Y Macron, esos están nerviosos, claro. Pero yo me refiero a oligarquías de más alto nivel, sí. Como el que mencionaba antes, ¿no? No me sale el nombre ahora. Rothschild. Sí, también, los del diario The Economist, los Rothschild, el Kissinger, el que ya murió, Morgan, Carnegie, los Borbones, los Windsor, oligarquías de alto nivel. Estos ya saben. Estos son. Estos saben a lo que vamos. Y claro, al fin y al cabo, la guerra de Rusia y Ucrania ocurre en el centro, en el año 2022. 20 fue la pandemia, 21 la vacuna, 22 la guerra de Rusia, y ahora, bueno, pues todo esto es lo de Gaza, la masacre fue en el 23, si no me equivoco. Sí, que el 7 de octubre del 23, por cierto, cuando hubo la batalla de Lepanto, curiosamente. Y bueno, pues son acontecimientos que ellos han metido aquí en esta Agenda 2030, y si lo han metido aquí, es que ellos ya han planeado esta Agenda 2030 estos años, y está además ritualizada. Fíjate, un dato curioso, yo lo dejo ahí y que el espectador saque sus propias conclusiones. ¿Cuándo fue la masacre de Fukushima? La masacre nuclear de Fukushima, ¿no? 11M, ¿no? 11 de marzo. ¿Cuándo fue el segundo terrorismo más famoso en Occidente del mal llamado terrorismo internacional? Después del 11M, ¿no? En Madrid, ¿no? ¿Cuándo fue declarada globalmente la pandemia que abre estos años de la Agenda 2030? En un 11M por la OMS, un 11 de marzo por la OMS. Todo lleno de simbología. Simbología, ya que lo han puesto a propósito. Está ritualizado numerológicamente, pero hasta un nivel tan preciso y tan sofisticado que yo creo que a ellos mismos se les escapa, y que ellos mismos van a remolque de que aquí hay alta magia, o sea, alta magia que ni ellos mismos controlan, y van a remolque. Pero si lo de Rusia ha sucedido aquí, es porque también está bajo control. ¿Pero bajo control de quién? O sea, que no es una cosa que se está escapando de las manos. Está bajo control de esta oligarquía mágica, numerológica, de muy alto nivel, que no es Aznar ni Macron, sino algo más arriba, pero a su vez, arriba de estos está Allah, y está el destino, que claro, ellos saben algo del destino. Sí, el sumo planificador, ¿no? Ellos usan la magia y bueno, dice Allah en el Corán que los demonios les traen noticias de las cosas que van a pasar. Entonces, es que a mí me saben cosas, pero pues, Allah planea mejor, como dice en Sura Baqara, ¿no? Ellos planean, Allah planea mejor. Sí, perdón. Digo que a mí me recuerda, por ejemplo, la situación de Ucrania, en la que han escuchado los cantos de sirena del occidente colectivo. Me recuerda al caso del Shaitán, ¿no? Un poco, de alguna forma, que les seducen con cantos con espejismos, con cosas bonitas que van a suceder, que realmente no existen, están solo en su imaginación, ¿no? Con que van a ser parte de Europa, que van a ser parte de la OTAN, que van a estar todos juntos y unidos en un mundo democrático perfecto en el que ellos serán uno más, tal. Y a la hora de la verdad, cuando realmente han escuchado los cánticos del Shaitán y dicen... Seréis rubios europeos y no una cosa mongol rusa. Eso es lo que vamos a enfrentar. Sí, claro, dice, vale, vamos a enfrentarnos con Rusia porque tenemos a toda esta gente que nos va a apoyar, que nos va a financiar, que no va a dejar que caigamos. Y a la hora de la verdad, el Shaitán te dice, haz esto, lo haces y te deja después ahí en la perdición, ¿no? Como está pasando con Ucrania, 1,5 millones de muertos, que se barajan las estimaciones hasta el día de hoy. Hoy mismo ha salido una noticia, o ayer creo que fue, en la que... Para que nos hagamos una idea de lo que está pasando en el frente ucraniano ahora mismo, que Rusia ha mandado 3 camiones frigoríficos de trailers, los trailers frigoríficos llenos de cadáveres de ucranianos que estaban en el frente, ¿vale? O sea, con 6.000
6.000 personas en el interior y los ha llevado a la frontera para que los puedan enterrar los ucranianos, que tampoco han aparecido porque les causa, según dicen, les causa un perjuicio económico, también porque le tienen que pagar a las familias, porque no quieren, ellos preferirían que se quedaran ahí en la tierra, ¿no? Los cadáveres, los ucranianos. O sea, los abandonan. Exactamente. Y ha habido el mayor ataque a la segunda ciudad rusa, Kharkov, después de Kiev, el mayor ataque desde que empezó la guerra por parte de Rusia. Sí, un lanzamiento constante de drones, perdona, Jihad. Sí. No, y de cada una de estas víctimas siguen cobrando algunos del Ministerio de Defensa la paga de estas personas que han muerto. Lamentablemente, hasta para eso son asesinos, para robar el dinero de las víctimas de la guerra. Sí. Sí. Reciben dinero por cada víctima, pero ¿quién les paga? ¿Europa o...? Lo recibe alguien del Ministerio de Ucrania. No la familia, porque siguen cobrando por un desaparecido, pero siguen cobrando. Mira, perdona. Es un negocio redondo. Vosotros ponéis los muertos y para mí la mortadela. Es un negocio. Claro, en la mentalidad occidental es un negocio redondo, porque tú lo que haces es que ellos ponen las vidas, la sangre, la carne de los ucranianos. Y para los oligarcas nazis ucranios también, sí. Y luego todas esas ayudas económicas multimillonarias de Europa y de los Estados Unidos se van para el gobierno nazi de Kiev, para toda esa corrupción sistemática que ha habido siempre en Ucrania. No sé, y además la compra de armas a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos dice, yo te ayudo, pero después con ese dinero tienes que pagar las armas a mi propio mercado armamentístico, ¿sabes? Entonces es un negocio redondo porque dan empleo a Estados Unidos y además les pagan el dinero que ellos mismos les han dado. Es una absoluta demencia. Y no solo sus materias primas, sus tierras raras y todo eso que hay en Ucrania. Esto es a lo que iba, que ahora mismo han firmado hace poco unos acuerdos con los recursos minerales, con las tierras raras de Ucrania, con los Estados Unidos, porque dicen que no les van a poder pagar, ¿no?, a nivel monetario, evidentemente, porque Ucrania está en la ruina, está en la quiebra, está en respiración asistida. Pero ya queda como una colonia endeudada de por vida. Y ya Estados Unidos ya les está empezando a reclamar esas tierras raras a cambio de pagar los préstamos, o como si fuera para devolver, digamos, el préstamo que les ha hecho. Entonces, Estados Unidos está haciendo un negocio en Ucrania que es multidireccional, que son de diferentes objetivos, todos metidos ahí en Ucrania. Entonces, si finalmente Ucrania desaparece, o sea, si finalmente Ucrania acaba siendo mayoritariamente rusa, toda la zona de las tierras raras acaba siendo rusa, ahí sería un objetivo de Estados Unidos que no hubiera cumplido, ¿no? Porque no podría echar mano a esa materia prima que tanto le gusta echar mano de los países extranjeros. Con vuestro permiso, Jihad y Alex, os quería autocitar por lo malo que es autocitarse de mi libro Freudo-marxismo y Junguismo, que sale con el símbolo de la oligarquía anglo-sionista. Pues quería leer 5 céntimos, un breve fragmento. Hay un documento que apareció en Moscú hace poco de un rabino muy importante, líder de Chabad. Sabéis que Trump y Milei y Zelensky también, Trump, Milei y Zelensky son miembros de Chabad, que es una organización hasídica judía muy importante, supremacista. Uno de los antiguos líderes de Chabad era antisionista, eso es verdad, y todo hay que decirlo, pero hay otros que no. Normalmente los rabinos ortodoxos, la mayoría son antisionistas, pero lo que interesa es que uno de los líderes que hubo anteriores al actual de este grupo secta Chabad, con estos vínculos con Trump, Milei y Zelensky y Epstein, su mujer también pertenecía a Chabad, es un documento que apareció en Moscú, un artículo atribuido a este líder donde dice que se va a producir la guerra eslavo-ucraniana-rusa. Dice que es interesante para que se maten entre ellos, decía el documento, y que eso se aprovechará para luego construir un Estado de Israel ahí.
Esto lo dice este rabino Chabad. Lo curioso es que los líderes de Chabad no desmintieron este documento. Era anónimo, apócrifo, apareció en una revista, en un periódico ruso en Moscú, y no lo desmintieron. Tanto, si no lo desmienten, el que calla otorga. Leo el fragmento muy rápido. Circula un documento en Moscú que se atribuye a un líder de Chabad, donde se plantea el plan de repoblar Ucrania contra ucranios y contra rusos, con judíos, es decir, un sionismo alternativo. Tal documento ha sido considerado verídico por otros miembros de Chabad. El supuesto autor es Menahem Mendel Schneerson. Menahem Mendel Schneerson, el séptimo rabino de la dinastía jasídica de Chabad. El padre de su suegro, Shlomo Schneerson, era antisionista, ciertamente, aunque su yerno y anterior líder de Chabad, Joseph Schneerson, era sionista. Pues es un documento muy interesante, lo podéis encontrar si ponéis las diferencias. Circula por la red, se publica de manera anónima atribuida a este líder de esta secta tan influyente y tan importante. Puigdemont, por cierto, también pertenecía a esta secta y parece que está también vinculado al mundo del Yunque, a Pascal, el FAES y todo eso. O sea, toda la derecha europea, desde Milei hasta Zelensky, hasta Trump, están vinculados a este movimiento. Y dice esto tan curioso, ¿no? Que esto, pero estamos hablando de los años 90, que es cuando se escribió el documento, más o menos, ya prevé la guerra entre Rusia y Ucrania y el desenlace. O sea, la causa de esta guerra diseñada por las oligarquías anglosionistas, ¿no? Las oligarquías anglosionistas, que es poder obtener la excusa después de esta guerra para crear ahí un sionismo alternativo, un Estado Israel alternativo. Es como que ellos ya se ponen en la siguiente pantalla de la partida de que cuando Israel desaparece, que es lo que dijo Kissinger, que sería para otro vídeo, ¿no? Este tema, ¿no? Si es cierto lo que dijo Kissinger, que él dijo que va a desaparecer Israel en 2027. 2027, dijo Kissinger. ¿Por qué dijo esto? Es muy curioso esto. Como que él ya ve que los acontecimientos apuntan. Hay algunos ulemá que interpretan el Sura Isra en ese sentido, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, si esto es posible, de que ellos ya han calculado que el Estado sionista se acaba, ya están diseñando la siguiente pantalla, que es un sionismo en Ucrania. Y qué mejor que Ucrania, que fue donde hubo un reino, el reino házaro. Es curioso que hay un hadith que dice que el fin del mundo, no me acuerdo el hadith exactamente, pero que dice que cuando los házaros sequen un río que hay en Palestina, el río Tibiérades, que tiene otro nombre, que ahora le dan otro nombre, pero que es el río Tibiérades. Cuando los házaros sequen ese río, será el Goki, los llaman Gog y Magog, habrán entrado en Palestina y será el fin del mundo. No me acuerdo ahora exactamente el hadith. ¿Cómo es el lago, perdón? Tiberíades, sí, el que está allá en Oriente Próximo. Sí, Claro, pero ahora le dan otro nombre, tiene un nombre actual diferente, ¿no? Pero en el hadith aparece así y dice que los Gog y Magog, el hadith dice, cuando Gog y Magog sequen ese río, es uno de los señales de fin del mundo. No me acuerdo exactamente el hadith, señales de fin del mundo. Pues los házaros, es decir, los askenazis, que son medio házaros en parte, permíteme secaron ese río, se supone, cuando entran con introducir Palestina. Sí, adelante. Un argumento, un dato, porque recientemente había leído una información que hasta a mí me sorprendió por la crudeza de los hechos, y que sea por parte de Ucrania o líderes de Ucrania militares los que los den. Hablando de las deserciones en el ejército de Ucrania en los últimos meses y los últimos 5 meses y en general en toda la guerra. Estamos hablando de casi más de 200.000 personas, pues casi 300.000 personas que han desertado del ejército ucraniano. Y de hecho, damos un dato que del frente actualmente solo 50.000 personas son ucranianas, el resto son mercenarios. Eso redundaría en el hecho real de que la guerra contra Rusia o Ucrania no es Ucrania, es la OTAN o el Occidente colectivo. Y ahí entramos en el tema de los mercenarios. Recordamos, porque yo sí me acuerdo, que España ayudó a Hitler con la División Azul,
en la gloriosa División Azul, para derrotar al enemigo de Moscú, el soviético. Y ellos se han sentido muy orgullosos de esta contribución. La batalla de Krasnivor, sí. Me hace referencia a que durante los últimos años, lamentablemente, veo precisamente en las redes sociales y bueno, en la política general un enaltecimiento del fascismo en este país. Como que Franco era un hombre bueno, como que Franco hizo muchas cosas buenas, como que bueno, había nazis pero tampoco era para tanto, que los malos eran los rojos, que si, en fin, esa distorsión de la historia que a lo mejor es bueno cuestionarla, porque yo no digo que no se cuestionen siempre los datos, y hay que revisarlos y ponerlos en valor, eso está claro. Pero lo que no acepto es esta imposición de una historia nueva. Y para cerrar este capítulo, ¿por qué? Porque es importante legitimizar a algunos intelectuales de la nazi y digamos, contraatacar contra ideología contraria a este pensamiento. Mira, en los últimos tiempos he visto hasta la propia figura del Che Guevara, es un hombre que no tiene nada de musulmán, pero que sin embargo todo el mundo hemos admirado por su lucha contra el imperio, ha sido demonizado y, digamos, lo mató Cuba, lo mató el propio Estado. Una especie de quitar prestigio a estos personajes. Sin embargo, ya el propio Che Guevara dijo ante la ONU: no se puede confiar en el imperialismo ni tantito así. Esa frase, que fue en el año, hace mucho tiempo ya, ¿verdad? 1964, creo que recordar, sigue siendo tan actual hoy como nunca. No nos podemos fiar del imperialismo ni tantito así. Ellos nos van a engañar siempre, el imperialismo. Nos van a poner planes maravillosos que han hecho, que piensan, que dicen, pero sin embargo se equivocan. En cuanto a China sabe quién es su enemigo. Sabe quién es su enemigo. Y todo el mundo, mira, en España tenemos la suerte o la desgracia de vivir en un mundo propio. Pero si salimos fuera, la gente tiene otra percepción de la historia. Me llama la atención cuando en España se trata de imponer un pensamiento de que España fue a colonizar, a liberar, a educar, a evangelizar a América Latina. Es decir, nosotros, los españoles, América Latina vivía entre playa y arena y cocotero, que bien, ¿no? Yo me apuntaría, por supuesto, y gracias a nosotros somos gente educada y civilizada. Bueno, pues ese pensamiento que se ha llevado a América Latina, digamos, no se lo cree nadie, nada más que nosotros. Entonces, el mundo visto desde Moscú y desde Teherán se ve muy diferente, o el mundo visto desde Rabat pasa con esta guerra, diferente a todas estas narrativas falsas. Sí. Que esta guerra que se está haciendo. Perdón. Sí, perdón, era simplemente que existe otro mundo fuera de este ambiente español que está en contra de este mundo capitalista y que está creando a marcha forzada un mundo nuevo, que lo estamos viendo nacer, que lo estamos viendo, el que quiera verlo, el que quiera verlo. Constantemente me dicen, no, es que tal país está muy mal, pero tú has ido a verlo. No, es que China está muy mal, pero a mí me encantaría visitar China y Moscú, por supuesto, y pasearme por Venezuela o pasearme por Cuba. Pero a mí me encantaría. Yo no quiero ir a Nueva York, yo no quiero ir a Washington, yo quiero ir a estos sitios alternativos donde se está creando una revolución como cambio social. Y eso es lo que en definitiva trata de evitar una guerra, que haya un cambio hacia una posición distinta a lo que yo planeo. Y yo me gustaría que el mundo morisco contribuyese en esa no guerra, sino naciones nuevas, ¿no? Me encantaría que desde España hubiera una alternativa también a este mundo que nos han diseñado, donde España juega un papel aliado de los nazis, porque tenemos que decir así, son nazis. Aquí se llaman fascistas, aquí se llaman nazis, pero son los mismos, nazis. Y hoy en día existe un exaltamiento, un intento de incluso de participar activamente en la guerra contra Rusia, de invadir Marruecos, de invadir América Latina, en fin, una locura. Rusia es culpable, ¿no? Dicen, igual que decía Serrano Suñer para la División Azul, ¿no? Serrano Suñer, cuñadísimo Franco, Rusia es culpable. Lo mismo dicen ahora, ¿no? Los nazis de hoy dicen lo mismo que los nazis de ayer. Rusia es culpable. Pues yo quisiera decir que todo lo no blanco es culpable. Todo lo no blanco es culpable.
desde este pequeño atril que nos habéis permitido tratar de mandar un mensaje para crear una alternativa, una España alternativa a la que nos han hecho vivir. Por lo tanto, tengo fe en el futuro, viendo a vosotros y a muchos hermanos más, de que existe la posibilidad de crear un mundo alternativo en España que colabore al bien social y mundial. Inshallah. Ya como llevamos 2 horas y es mucho tiempo de vídeo, pues vamos a cerrarlo. Lo cerráis con una especie de epílogo o de editorial. Adelante, Yihad, como un titular. Bueno, yo creo que lo he hecho. Ya lo has hecho. Creo que con iniciativas como esta, anunciando que podemos crear entre nosotros y gracias a nosotros una alternativa a la España actual diseñada por el orden mundial, en la que España juega un papel de aliada del nazismo y del fascismo, nosotros tenemos que buscar una España aliada de la multiculturalidad, de oportunidad y de participación de otros países en un orden mundial nuevo. Y España, gracias a vosotros, pues debemos de diseñar un país nuevo que colabore al bien social y mundial, empezando por nosotros y terminando por Moscú o China. Ese es mi editorial. Alex, muchas gracias, Yihad, por este broche. ¿Y tú, Alex? Pues bueno, aquí estamos 3 musulmanes conversos españoles que han sabido entender el Corán como no tergiversado, como pretenden algunos. Y básicamente estamos de acuerdo con lo que prácticamente el resto del mundo está de acuerdo con esta visión de que Rusia está haciendo una labor justa. Y está haciendo una labor que tiene que hacer y porque le han obligado a hacerla, ¿no? De alguna forma. Y nos gustaría estar en ese lado de la historia en el que digamos, la diversidad étnica de las naciones no sea un problema, sino que sea una causa de ilusión, una causa de alegría en nuestros corazones y que eso nos haga trabajar juntos por un proyecto común a largo plazo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nosotros como musulmanes estemos en ese lado de la historia en vez de ese mundo multipolar, ese mundo cuadriculado en el cual nos quieren meter con a calzador, ¿no? Desde los medios de comunicación. Y bueno, pues decir a todos a tu audiencia, que ahora puede estar viendo el directo, que si es musulmán converso o no lo es, y le gustaría pasarse también por mi canal, el canal que tengo, que he abierto hace poco, pues allí intentaremos continuar con este proyecto, con este pensamiento que hemos conseguido esgrimir un poco entre los 3 en estas 2 horas. ¿Cómo se llama tu canal para que la audiencia lo sepa? ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Alexandre C. Y bueno, básicamente voy a escribirlo en un link ahora en cuanto acabe la conversación. Y fíjate, tu canal de TikTok o menciona si quieres al partido andalusí, lo que quieras. Inshallah, tu canal de TikTok. Sí, inshallah. Sí. Yihad Sarasúa, en tu canal. Y bueno, yo quería cerrar también aquí pues diciendo que es muy importante lo que ha dicho Yihad, de que nos enfrentamos a una ideología nazi con todas las letras, como el saludo de Bannon y el saludo de Elon Musk certificaron, un saludo a la romana, tal cual, no es un teatro, no es una parodia, es una realidad. Son neonazis, son nacionalsocialistas con todas las letras. ¿Y cuál es el núcleo de esa ideología? Primero de todo, una religión pagana idólatra que quieren instaurar, y segundo, un supremacismo ario, antisemita. Eso sí que son antisemitas de verdad, ¿eh? Llaman a los antisionistas antisemitas. Los antisemitas de verdad son ellos. Eso sí que son antisemitas de verdad, ¿eh? De verdad y con todas las letras. Exacto. Y esta mafia neonazi sionista, hay una extraña alianza histórica que daría para mucho estudio. Yo he reflexionado mucho sobre este tema, de dónde viene esta alianza histórica nuclear e ideológica entre nacionalsocialismo ario y sionismo, este eje anglo-sionista, pero viene de muy lejos. Pues nos enfrentamos a una mafia nazi que se opone a un mundo multipolar, a un mundo multilateralista, a un mundo de entente de reconocimiento recíproco entre naciones, de
plurinacionalidad, de multiculturalismo, y en cada país tenemos el sucedáneo nazi de ese proyecto, ¿no? Aquí en España, como estamos aquí, no hay que dejar de subrayarlo. La Serbia y la Ucrania de Zelensky, del cuadrilátero de Kiev, que hace aquí este papel, desgraciadamente, es Castilla, y a la que se suman algún socio periférico como la Orriols, ¿no? Siempre hay alguna voz en Barcelona que se incorpora, como la insidiosa Reconquista, que se incorpora de la mano con Castilla para ellos dos juntos hacer el genocidio en nombre de Europa y en nombre de la blanquitud. En nombre de Europa y en nombre de la blanquitud, eliminar a todo el resto de la península, ¿no? Como ya hicieron la Reconquista con Valencia, con Andalucía, etcétera, ¿no? Y estamos en lo mismo que hace 500 años. Exactamente lo mismo. Y aquí, como dijo Yihad, fue donde se hizo el primer ensayo. Y esto es lo que buscan, o sea, pero van a fracasar, y entonces aquí entramos en una nueva etapa de pacto en cómo va a quedar reconfigurado este nuevo orden internacional. Bueno, seguiremos con vuestra venia, si queréis. Os doy muchísimas gracias por vuestra participación, total gratitud, ya se ha colado Jairo. Seguimos con estos podcasts, inshallah, con vuestra venia, y Dios mediante, iremos tratando temas de interés como lo de hoy, con libertad total, porque no nos condiciona, porque no nos financia, porque no nos condiciona. Entonces, con libertad total, y bueno, tanto más dentro de, obviamente, del sentido común y de la moralidad y del código penal, obviamente. Y a veces uno se tiene que callar lo que te dicen las vísceras y hablar con sangre fría. Muchas gracias por la oportunidad. Ya hablaremos para preparar el próximo día. Y Mubarak Said. Salam alaikum. Salam alaikum. Vale, hermanos, la paz con vosotros. Salam alaikum. Que vaya súper bien todo. También. Y suscribirse al canal, por favor, al mío y al de Alex. El mío lo dejo ahora en el chat del podcast, ¿vale? Perfecto. Saludos. Hasta luego. Wa alaikum assalam.